diario Razones. Qué frase fuerte hoy de Graciana Peñaforte, y sigue la novela con la corte, chicos. Exactamente, Caro. Vamos a tratar de explicar y contar qué hay detrás de esta pelea, una nueva batalla que parece haber encarado Cristina Fernández contra la justicia. No es novedad, pero digo que es nueva porque en principio Cristina tenía un objetivo con la declaración de certeza que le había pedido a la Corte, que era poder sesionar y que esa sesión fuera legal. Pero el detrás de eso es lo que se quiere aprobar en el Congreso, y por eso el enojo que se manifiesta tan claramente en los tuits de Graciana Peñaforte, un hilo de tuit, Gasti, bastante largo. Sí. La jefa de Asuntos Judiciales, ¿no? Del Senado de la Nación. Directora de Asuntos Jurídicos del Senado, ¿no? 20 y pico de puntos en ese hilo, ¿no? Ayer tuiteó más o menos 25 tweets citando un caso histórico, ¿no? De Estados Unidos y referido a la constitucionalidad, ¿no? Hoy Cristina Kirchner tomó ese hilo, le dio mayor difusión. Y Graciana lo que está diciendo ahora es básicamente cómo cambia la construcción de sentido. Porque yo esto lo había dicho ayer, nadie lo había notado. Una vez que Cristina lo toma, ahora toma otro vuelo, ¿no? Lógicamente toma otro vuelo. Bueno, es la vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado. Exactamente. Bueno, la historia de los pueblos se puede escribir con sangre o con razones. Marshall hace 197 años dio el ejemplo de cómo se puede escribir la historia institucional con razones. Porque la Constitución no es letra muerta, sino una potencia que vive y late aquí y ahora. A ver, ¿qué es lo que está detrás de...? ¿Cuál es el conflicto? A ver, claro, ¿cuál es el conflicto? Bien, Nico, ¿cuál es el conflicto? El conflicto es, si querés hay dos. Vamos por me parece a mí que es si querés, el más importante, o en el que uno ve que Cristina y también Graciana ponen, no sé si de alguna manera, el corazón, las ideas en la cabeza, o esta cosa como de la pasión de la política, porque Cristina termina su hilo de retweets de hoy con una frase contra la Corte diciendo qué intereses van a defender. ¿Y por qué qué intereses van a defender? Porque de alguna manera lo que está queriendo decir Cristina es que la Corte no quiere decir que las sesiones que ellos van a hacer, diga lo que diga la Corte ya a esta altura. La famosa respuesta de la Corte, estamos esperando a la declaración de constitucionalidad que le pidió justamente Graciana Peñaforte y Cristina Fernández de Kirchner, para ver si estas sesiones virtuales que ellos quieren hacer son constitucionales o no. Declaración de competencias, ¿no? Cristina quiere que el Senado vote de modo virtual. De certeza, perdón. No presencial. Exactamente, lo que dicen es que sí, a ver, porque hay muchas cosas en el medio, o sea, estamos en el medio de la cuarentena. Ellos dicen, si los legisladores que están en el interior vienen al epicentro, vienen a la ciudad de Buenos Aires, que es el epicentro del contagio, entonces estaríamos yendo en contra de una política que nos viene costando mucho como política de Estado, que es la de quedarnos en casa. Tiene lógica, tiene sentido lo que está diciendo Cristina Fernández. Ahora, lo raro es el apuro con el que quiere Cristina sesionar ahora, Cristina en el Senado, Sergio Massa en diputados, cuando aparecen proyectos que les importan, y por eso decía el detrás y esto cuando Cristina dice los intereses que defienden. Al final es toda una cuestión de recaudación y de tocar quizás algunos sectores, o entre comillas, las grandes riquezas. Exactamente. Bueno, el proyecto de las grandes riquezas, Caro, ya habíamos hablado acá en TN Central, sigue vigente, alcanzaría unos 12.000 argentinos, un poquito más, un poquito menos, que son los grandes empresarios, en realidad empresarios o no empresarios, las grandes fortunas de este país, patrimonios personales, que van a tener un impuesto extra al impuesto de bienes personales que ya pagan, con una alícuota que va del 2 al 3,5%, que se va a sumar a ese bienes personales que ya existe, y que permitiría al Estado recaudar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, todo lo que acabo de decir, según el proyecto de Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Dicho esto... Hay otro tema en el que está trabajando el kirchnerismo. Que esto es una idea de Cristina Fernández, es así, digamos, no es que lo vi en letra. Esto es una idea que sugiere Cristina Fernández de Kirchner y que se está ahora tratando de plasmar en un proyecto que va a ir en el marco de un paquete de leyes que son las que el kirchnerismo quiere aprobar con estas sesiones virtuales, y que casi como adelantándose, por eso insisto en esta cuestión de la Corte y de la legalidad, porque o la experiencia de 12 años de gobierno kirchnerista, 8 particulares de Cristina Fernández, le dicen que puede haber enseguida que aprueben estos proyectos que tocan intereses, una demanda judicial que diga todo lo que aprobó el Congreso es ilegal y vuelva para atrás la discusión, o Cristina quiere convertir esto en un asunto político. ¿De qué estamos hablando? No solo del proyecto que va a agravar nuevamente las grandes fortunas, sino de uno que busca retrotraer a una situación que al kirchnerismo le generó mucha plata. ¿De qué estoy hablando?
¿Se acuerdan de la reforma tributaria del año 2017? No, porque hubo tantas que ya no me acuerdo. Bueno, en esa reforma, Nico, que como vos decís, pasaron y ni siquiera quedó tal cual, digo, voy a tratar de explicarlo fácil. Seguramente si me escucha algún contador me va a decir que no estoy siendo lo puntillosa que debo ser, pero es un tema muy complejo porque tiene que ver con impuesto a las ganancias para las empresas, que no tiene nada que ver con el impuesto a las ganancias de los trabajadores. Hay un artículo de esa reforma tributaria que termina concediéndole algo con lo que los empresarios venían machacando y pidiendo, que era actualicen o permitan a las empresas que actualicen su balance de impuestos, su balance de ganancias, de acuerdo a la inflación. ¿Por qué? Porque si no, como en este país siempre hay mucha inflación, las empresas terminan pagando un impuesto sobre un valor, un monto neto que muchas veces, si uno le quita eso la inflación, termina siendo pérdidas. Es decir, termino pagando un impuesto por un dinero que en realidad nunca gané. ¿Se entiende lo que digo? Exactamente. Sacarle lo que perdiste por la inflación, digamos. Claro. ¿no? Claro. Es más complejo, es una cuenta más compleja porque tenés que agarrar tu balance y decir esto es por inflación, esto no es por inflación, la inflación te la prorrogan. Bueno, ¿qué decía en definitiva ese artículo de la reforma tributaria de 2017? Que si durante 3 años consecutivos sumados a vos te da una inflación de más del 100%, se Disparaba activaba una suerte de cláusula gatillo que te permitía actualizar por inflación. Obviamente eso sucedió y hoy las empresas pueden hacer esos balances por esta cláusula de ganancia ajustada por inflación. ¿Qué quiere hacer el kirchnerismo? Derogar ese impuesto y entonces ese artículo, y que entonces se pague el impuesto a las ganancias tal cual. ¿Qué es lo que dicen en las filas de Cristina Fernández? Nos permitiría en un momento de pandemia, de crisis de recaudación, tener más plata fresca, aumentar la recaudación del Estado Nacional.